En este vídeo vamos a seguir trabajando sobre el proyecto de la agenda y lo que haremos en concreto será programar el botón para modificar los contactos. Bien, vamos a ello. Bien, como podéis ver tengo abierta la aplicación web tal y como la dejamos en el último vídeo y ahora, como he dicho antes, nos vamos a centrar en el botón de modificar. Entonces vamos a volver a Visual Studio Code y si recordáis del último vídeo, aquí teníamos una función que era crear celda botones. Creábamos una celda y dentro de esa celda cada uno de los botones, tanto el de borrar como el de modificar. En el vídeo anterior programamos toda la parte del botón de borrado. En cambio, sobre el botón de modificar teníamos todo el código de la creación, pero nos faltaba programar la función que se debía ejecutar cuando hacíamos clic en ese botón. Entonces ahora lo que haremos será descomentar esta línea de código y programaremos una función que se llame modificar contacto. En este caso vamos a ponerle aquí modificar contacto. Aquí lo que sucede es que yo además quiero saber la información de ese contacto. Por lo tanto voy a añadir una nueva variable que se llame datos contacto y esto realmente lo voy a tener que recibir cuando llame a la función crear celda botones. Entonces lo voy a poner aquí arriba también como parámetro, datos contacto. Y cada vez que creemos la celda con los botones, además vamos a pasarle esos datos del contacto. Esto realmente lo vamos a obtener de la siguiente forma. Cuando creemos los botones, además de pasarle ese numerito con la fila, vamos a obtener los datos de esa fila que ya está creada. Entonces haremos un obj y entre corchetes vamos a ponerle un i, ya que lo que quiero son los datos del usuario actual de esa fila. Entonces, una vez tenga esos datos, ya podré llamar a la función modificar contacto pasándole los datos del contacto. Y aquí de hecho voy a cambiarle el nombre para que se entienda un poco mejor lo que estamos haciendo. No vamos a modificar todavía el contacto, sino que vamos a abrir un modal de modificar contacto. Entonces le pondremos de nombre abrir modal modificar contacto. Vamos a copiar el nombre y vamos a crear esa función. Función abrir modal modificar contacto. Y aquí ahora voy a reutilizar un poco el código, aunque bueno, se podrían hacer dos modales, uno para insertar y otro para modificar, pero en mi caso, para repasar un poco de programación, vamos a hacerlo sobre el mismo modal. Es decir, sobre el main, lo que haré será reutilizar este modal, este mismo modal que tengo aquí, para en vez de insertar el contacto, modificarlo. Entonces deberé ser capaz de acceder a cada uno de los campos de este modal para modificar este modal a mi gusto y que en vez de insertar lo que haga sea modificar. Bien, entonces vamos a ir paso a paso. Lo primero, vamos a crear un botón para modificar. Por ejemplo, botón modificar y haremos un let botón igual a document getElement by id y ahora aquí debemos indicarle cuál es ese botón de modificar. Entonces vamos a volver al main y aquí en el formulario el botón que realmente hace el submit es este de aquí, el de crear contacto. Entonces aquí vamos a hacer un ligero cambio y vamos a añadirle un ID. Entonces este botón lo vamos a manipular a través de JavaScript para que, dependiendo de si estamos modificando o insertando, actúe de una forma u otra. Entonces de ID le voy a poner botón crear modificar. Aunque realmente esto puede confundir un poco al principio, pero bueno, lo hago para que veáis que se puede manipular todo absolutamente desde JavaScript y que no nos hace falta tener dos modales distintos. Bien, y una vez tengamos ya este ID, pues lo voy a copiar, control C, y lo voy a pegar aquí. Entonces ahora este botón lo vamos a modificar a través de JavaScript. Y siempre que hagamos clic en un botón de modificar sobre cualquier usuario, entonces el modal cambiará. Y ese botón no tendrá de texto crear usuario. Text content lo que va a poner es modificar contacto. Además le cambiaremos el título al modal también. Entonces aquí deberemos ir al título del modal, que realmente es este de aquí. Entonces aquí lo vamos a cambiar y será título modal. Entonces lo copiamos, control C, volvemos al archivo JS y lo cambiamos, document getElement by id, text content y de título lo mismo, modificar contacto. De este modo ya tenemos cambiado el botón y el título. Y además, para que se diferencie un poco más, al botón de modificar vamos a cambiarle también el estilo. De hecho, voy a hacer un botón.classList y voy a eliminar todas sus clases. Y por ejemplo, vamos a añadirle a la clase btn y btn warning.
De este modo lo que conseguimos es que tendremos el botón de modificar contacto en color amarillo. Y a continuación vamos a modificar el submit, que será la función que se ejecutará cuando hagamos clic en el botón. Entonces, para ello vamos a acceder al formulario, que realmente tiene de ID formulario. Entonces, document, getElement, byId, formulario. Y en el onSubmit le vamos a pasar una nueva función. En este caso será la función modificar contacto. Y aquí le vamos a pasar el numFila, ya que modificaremos el contacto asociado a una fila. Entonces ahora realmente deberíamos programar esta función, pero antes vamos a llenar el formulario con los datos que recibimos de datos contacto. Entonces aquí podríamos poner obtener datos y aquí debemos acceder a cada uno de los campos del formulario. Pues document, getElement, byId sería nombre y el valor de ese campo va a ser igual a lo que vamos a recibir de datos contacto en la posición 0. Y aquí debemos tener en cuenta que este datos contacto, lo que recibimos, es el OBJ de la fila actual. Entonces este OBJ realmente era una matriz. Dentro de esta matriz esto sería una fila y de cada una de esas filas lo que tenemos son los campos de ese contacto. Por lo tanto, en el índice 0 tendríamos el nombre, en el índice 1 el apellido, en el 2 el correo y en el 3 el teléfono. Por lo tanto, aquí abajo, para rellenar los datos, haremos un control C y un control V para tener los 4 campos y la diferencia pues es que apellidos estará en la posición 1, correo estará en la 2 y finalmente TELF estará en la 3. Importante que estos nombres sean idénticos a cómo están en el formulario, es decir, estos nombres realmente son estos que tenemos aquí. El nombre, apellidos, correo y TELF. Bien, y una vez tengamos actualizados los datos, pues podríamos abrir ya el modal. Entonces esto sería muy parecido a como lo vimos en las notificaciones. De hecho, vamos a copiar esta línea porque es muy parecida. Control C, Control V. Aquí la diferencia es que en vez de ser un toast es un modal. Y aquí en vez de elemento notificación, lo que debemos hacer es un document, getElement, byId, indicarle cuál es el ID de ese modal. Que en este caso pues lo tendríamos aquí arriba, crear contacto modal. Lo copiaremos y lo pegaremos aquí. Y ahora ya lo único que faltaría sería programar la función modificar contacto. Esta función modificar contacto va a tener un comportamiento muy similar a borrar contacto, ya que vamos a ejecutar una función del script de Google y dependiendo de lo que suceda, pues lo mismo, deberemos tener una función para cuando todo funciona correctamente y otra para cuando hay algún tipo de problema. Entonces, de hecho, esto lo voy a copiar, control C, control V, y en vez de poner borrar contacto, esto es muy parecido, modificar contacto. Entonces, eliminamos tabla, creamos un loader y ahora aquí, exactamente igual que lo hicimos en el último vídeo, pero en vez de borrado, modificado. De hecho, esto lo puedo copiar. Y aquí en vez de borrar contacto será modificar contacto. Pero aquí debemos tener en cuenta que además de saber cuál es el contacto que vamos a modificar, debemos introducir esos nuevos datos. Por lo tanto, aquí para no tener tantos parámetros vamos a añadir un objeto y aquí dentro de este objeto van a estar los datos actualizados de ese contacto. Entonces, antes de nada, lo que haremos será cerrar el modal, ya que este modal está abierto pero no lo hemos cerrado. Entonces, para cerrar el modal es muy parecido a lo que hemos hecho aquí, pero en vez de poner un show, lo que vamos a poner es un hide. Y una vez tengamos cerrado el modal, vamos a obtener nuevos datos a partir del formulario. Obtener nuevos datos a partir del formulario. Y ahora aquí nos guardaremos los datos actualizados. Esto lo podemos copiar de la función de insertar porque es igual. Vamos a copiar estas 4 líneas, control C, y lo vamos a pegar aquí, control V. Entonces ahora estos datos los vamos a pasar como objeto a la función modificar contactos. Aquí pondremos nombre, apellidos, correo y teléfono. Estas variables realmente están accediendo a los campos del formulario y como en este caso ya hemos pulsado sobre el botón de modificar contacto, ya podemos enviar esos datos a la hoja de cálculo de Google Sheets y si se modifica todo de forma correcta, se lanzará esta función. Si no, se lanzará esta otra. Entonces, para terminar, nos faltaría programar esta función dentro de funciones JS, que es el archivo donde están las funciones de Google Apps Script. Entonces, ahora aquí vemos un function, modificar contacto. Y aquí recibimos dos parámetros. Primero, el
número de la fila y a continuación pues los datos del contacto, por ejemplo datos. Entonces esta función es la que estamos ejecutando desde aquí, en modificar contactos. Aquí realmente son dos parámetros, esto es el objeto y esto es el número de la fila. Entonces aquí en primer lugar lo que voy a hacer es seleccionar las celdas que queremos modificar. Entonces esto lo haremos a través de la hoja, .getRange, y aquí los datos que queremos modificar los obtenemos a partir de la fila. Como en nuestra hoja de cálculo los datos van desde la columna A hasta la columna D, pues lo que podríamos hacer pues, es un rango de este tipo, de A2 a D2. Entonces dependiendo de la fila tendremos un rango u otro. Empezamos siempre desde la columna A y terminamos en la columna D. Entonces esto lo podríamos hacer de la siguiente forma, pondríamos aquí una A, lo concatenamos con numFila, ahora concatenamos con los dos puntos, le ponemos ahora la D y finalmente numFila. Entonces con esto tendríamos guardadas las celdas que queremos modificar. Y una vez las tengamos, pues ya podemos hacer un setValues. Y aquí importante, el setValues le pasamos una matriz, entonces debemos poner las llaves dos veces. Y dentro de datos tenemos cada uno de los campos. Pues en primer lugar el nombre, luego los apellidos, correo y datos.telf. Y con esto ya tendríamos la función que me permite modificar ese contacto. En primer lugar, a partir de la fila, seleccionamos ese rango y luego hacemos un setValues. Entonces aquí he puesto los dos dobles corchetes porque el setValues recibe como parámetro una matriz. En este caso una matriz de una única fila. Pero bueno, realmente debemos ponerlo como si fuera una matriz. Bien, entonces de momento esta parte ya la tendríamos y ahora vamos a volver al archivo JS. Y aquí una vez se ejecuta la función, si todo ha ido bien, ejecutaremos contacto modificado correctamente. Y si no, ejecutaremos contacto modificado de error. Por lo tanto aquí también voy a crear estas dos funciones. De hecho, como son muy parecidas, las voy a copiar, control C, control V, y vamos a cambiar los nombres. Contacto modificado correctamente y contacto modificado de error. Y aquí la diferencia es pues, contacto modificado correctamente y modificado de error. Y aquí el mensaje de error, pues no se ha podido modificar el contacto. Y con esto ya tendríamos programadas también las notificaciones. De momento lo vamos a guardar todo, pero aquí todavía hay unos detalles que debemos tener en cuenta. Vamos a hacer un class push y vamos a volver ahora a nuestro proyecto. Actualizaremos y mostraremos los contactos. Entonces aquí uno de los problemas es que yo cuando hago clic en nuevo contacto, aquí me aparece nuevo contacto y crear contacto. Esto funciona de forma correcta. En cambio, si hago clic en editar contacto, por ejemplo, voy a editar a José, fijaros que me ha rellenado los datos ya automáticamente, yo podría cambiar cualquiera de ellos, e incluso el botón y el título están modificados. El problema es que si yo ahora hago clic en nuevo contacto, al haberlo modificado, se ha quedado ya ese formato. Por lo tanto, cuando haga clic en nuevo contacto, entonces deberé cambiar tanto este botón como este título y además lo deberé vaciar. Entonces para conseguir esto vamos a volver de nuevo a Visual Studio Code y realmente aquí lo que deberé cambiar es este botón, el de nuevo contacto. Aquí vamos a poner por ejemplo crear contacto, pero en este caso no vamos a abrir directamente el modal. Esto lo voy a quitar y haremos un onClick también. Entonces en este caso vamos a llamar a una función que se llame por ejemplo abrir modal, crear contacto. Entonces ahora nos faltaría programar esta función en el archivo JS, control C, y como es muy parecida a esta, pues voy a crearla aquí, justo arriba. Aquí la diferencia pues es que no recibimos ningún parámetro, ya que siempre va a ser igual. Entonces todo este código lo podríamos incluso reutilizar, control C y control V. Con ello tenemos una función para abrir el modal en modo crear y otra para abrir el modal en modo modificar. Entonces realmente estamos accediendo a los mismos elementos. Aquí voy a poner crear y en vez de modificar contacto, pues crear contacto. Tanto aquí en el botón como en el título. Y además el diseño lo vamos a cambiar. Por ejemplo, cuando es modificar estaba en amarillo, pues vamos a ponerlo en verde cuando se corresponda con crear contacto. Además el submit también lo deberíamos cambiar. Aquí en este caso ya teníamos la función insertar contacto, que es realmente la que se encargaba de insertar ese contacto. Si vamos a la función, podemos comprobar que esta es la que teníamos definida ya desde el principio. Y finalmente nos faltaría pues vaciar los datos. Esto lo pondríamos todo con cadenas vacías. Y el resto ya sería igual.
Modificamos el botón, en este caso será de crear, cambiamos título, modificamos el submit, vaciamos datos y finalmente lo abrimos. Entonces ahora sí vamos a guardarlo ya todo. Haremos un nuevo push. Volveremos al navegador, actualizaremos. En primer lugar mostramos contactos. Y si hacemos clic en crear contacto, pues me aparece vacío y con el botón crear contacto y el título crear contacto. Si hacemos clic en cualquiera de los botones de modificar, pues me aparecen los datos de ese contacto y además el botón ahora en amarillo con el texto modificar contacto y el título también. Si por ejemplo volvemos de nuevo a crear contacto, de nuevo lo vacía y me pone el botón crear contacto en verde. Vamos a comprobar que funciona. Por ejemplo, vamos a poner a Tom. Bueno, aquí teníamos que poner más números. Tom ha sido creado perfectamente. Y ahora, por ejemplo, si quisiéramos editar a José y poner José Antonio y hacemos clic en modificar, fijaros que me ha modificado el contacto sin ningún problema, José Antonio. E incluso si, por ejemplo, ahora le pusiera un número a José Antonio, le pongo aquí un 2, no me va a dejar porque al ser el mismo formulario y esto estar ya validado previamente, continúa funcionando de forma correcta. Entonces aquí, por ejemplo, ahora voy a poner, en vez de José, voy a ponerle Tony. Modificamos. Ahora tenemos a Tony y podemos comprobar que en la hoja de cálculo todo se modifica de forma correcta. Y además, si por ejemplo ahora elimino a Tony y ahora modifico aquí y pongo Antonio, Tom, ahora al volver a la hoja de cálculo, los datos están actualizados. Bien, y como siempre, para terminar, vamos a crear un nuevo commit. Volveremos a Visual Studio Code. Haremos un git add punto, git status. Hemos tenido cambios en estos 3 archivos y ahora, por ejemplo, un git log. El último era el vídeo 18. Ahora haremos un git commit vídeo 19 curso gas avanzado. Y además, pues vamos a hacer un git push origin main. Bien, de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo vamos a perfeccionar un poco más el sistema de notificaciones para que se puedan stackear, es decir, que podamos ver más de una al mismo tiempo y además también pues cómo podemos mejorar las animaciones de este tipo de notificaciones. Bien, pero eso como digo ya en el siguiente vídeo.